Buenas tardes. Nos reunimos ahora en esta sesión no para hablar de la historia de Valparaíso, sería muy larga, muy compleja, sino para hablar de un problema. ¿Qué es lo que es Valparaíso? ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha llegado a ser lo que fue? ¿Qué problemas nos presenta Valparaíso? Valparaíso hoy día es más que es un pasado, pero sobre todo para los porteños, para la quinta región. Para Chile es un tema, es un problema, es una misión. Algo hay que hacer con Valparaíso. Valparaíso nace en el contexto de un país que es de mentalidad continental. El Valle Central funda a Chile y la mentalidad está arraigada. Muchos países con puertos y con dimensiones marítimas han sido así. Chile ha tenido más problemas en ese sentido. Necesitaba los puertos. La segunda ciudad, a veces la primera, era otra ciudad relacionada con un puerto, Concepción. Valparaíso era casi una caleta marginal. Es una caleta, un poco más, una aldea, dentro de lo que era la colonia. En el siglo XIX hay como una especie de recreación, refundación. Hay un desarrollo espectacular. Se transforma en una especie de pulmón económico conocido vastamente. Sabemos que es nombrada, claro, con clima tropical en los Buddenbrooks de Thomas Mann. Y era un mito Valparaíso para el mundo de la gran comunicación de la época del barco. Era una ciudad cosmopolita. Joaquín Uvars Bello nos habla nos cuenta cómo se hablaba en varios idiomas y en las tiendas había de todo en el Valparaíso del 1900, de antes del terremoto, de antes de la crisis. Una ciudad que dio a luz a capitanes de las finanzas internacionales y no solo chilenas, Agustín Edwards, Gustavo Ross, Arturo López. También una ciudad que vio nacer una parte de toda una crítica y un movimiento antisistema en movimientos sociales. La nueva izquierda que nace a fines del 19 en Chile, bueno, en el norte y en Valparaíso. Tuvo algo, se llamó en otras partes la Semana Trágica, famosa la del 19 en Buenos Aires, en Barcelona. Hay una especie de semana trágica acá en 1903. O sea, Valparaíso resumía como lo que iba a ser el Chile del siglo XX. Y en el siglo XX, Valparaíso es una lenta agonía, una larga crisis, con algunas renovaciones. Pero este problema, la ciudad se vacía hacia otras partes por razones que conversaremos acá o que especularemos acá. Estas últimas décadas en Chile ha habido también renovación, ha habido cambio, ha habido mejoras que han también revertido sobre Valparaíso, pero sabemos y hemos visto todo lo que ha pasado este año, el incendio, otros elementos de la ciudad que cuando hay sol es maravillosa, cuando hay neblina, está lloviznando, sentimos nada más que sus defectos. La costa en general es así, siento que Valparaíso, yo nací en los alrededores de Valparaíso, Valparaíso tiene como más impregnado este tema. Aquí vamos a conversar con Alberto Texido, que es un arquitecto dedicado al estudio del tema del puerto, y con nuestro invitado especial acá, el profesor Luigi Merchilli, de la Universidad de Nápoles Oriental, que ha estudiado mucho todo el mundo atlántico en términos de la interconexión naviera en el siglo XVIII-XIX. América, el Mediterráneo, el Atlántico eran una especie de unidad económica cultural en esos siglos. Y eso es sobre lo que conversaremos fundamentalmente ahora. Bien, muy buenas tardes. Creo que lo primero que me parece planteable, aparte de agradecer esta introducción, Joaquín, y la visita de Luigi a generar desde Puerto Ideas la posibilidad de conversar sobre temas que habitualmente no nos damos espacio fácilmente para generar. La reflexión sobre esta ciudad y tener hoy día esta oportunidad, este lugar y este momento de conversación, y más aún la asistencia de ustedes, que demuestra que estamos en una temática que preocupa y de la cual suponemos tenemos que buscar mejores salidas de las que vemos hoy día instaladas o preinstaladas. Para comenzar y de algún modo incitar esta conversación, seleccionamos un grupo de imágenes que permiten contar algo del relato, como se planteó, de esta evolución de esta ciudad, comprender por qué esta ciudad es o ha llegado a ser como es, y también buscar reflexiones sobre la crisis y la oportunidad que hay hoy día en cuanto a comprender
como decía, de dónde venimos, pero también buscar salidas que nos permitan algo así como detectar las mejores posibilidades y conveniencias de desarrollo, siendo que, como ustedes sabrán, hay un discurso que se impone sobre todos los demás. Por tanto, evolución, crisis y oportunidad. Puerto de Ideas, ¿cierto?, nos permite hacer esta pregunta, ¿cierto?, una ciudad de la cual comprendemos orígenes. No sé si ven bien las fotos, si no sería bueno bajar algunas luces. Bueno, sí, lo haremos, gracias. Por tanto, bueno, Valparaíso, ¿cierto?, las clásicas fotografías del siglo pasado y antepasado, que nos muestran esta ciudad pujante, ¿cierto?, esta ciudad que logró desarrollar bordes productivos que permitieron operar esta ciudad portuaria que en entonces no era como la de hoy, que tenía esta separación y desvínculo entre lo portuario y lo urbano. En este momento de esta fotografía, probablemente uno de los últimos momentos en que esto ocurre, porque esto ya es con las obras del puerto actual de 1912, 1930, la ciudad comienza poco a poco a dejar de operar en esta condición híbrida en que las cargas entran y salen de la ciudad. Y por lo tanto comienza este proceso de obsolescencia, además de Panamá, además de la aparición de San Antonio, que se lleva gran parte del volumen de carga, sobre esta ciudad que deja de hacer ingresar la carga dentro y fuera de la ciudad y por tanto sus almacenes quedando algo así como abandonados. Los dibujos de Lucas que conocemos, ¿cierto?, sobre este análisis de cómo pasa esta aldea y se va transformando progresivamente, ¿cierto?, en este puerto almacén del siglo XIX, la evolución ya y tecnificación industrial o de modernidad que empieza a agregar artefactos urbanos, ¿cierto?, el ferrocarril, el tranvía, la electricidad, la canalización de aguas y quebradas, y que desemboca en esta cosa que, bueno, probablemente ya no cabe ni en la foto, ¿cierto?, el tamaño de los barcos y toda esta evolución de la forma urbana que nos permitió desde la academia generar algunas reflexiones. Esto es una lámina resumen que no vamos a ir al detalle, pero cuenta la historia de cómo se produce la transformación física de la ciudad y cómo se produce la transformación productiva y los efectos que eso tiene sobre la forma de la ciudad. Y por tanto podemos leer cómo esta ciudad evolucionó en sus ganancias de suelo artificial al mar. Lo que se ve hacia arriba son las figuras de las piezas que se agregan al suelo urbano, completando en 150 años algo así como 76 hectáreas, lo cual nos habla casi de un tercio del suelo plano de la ciudad ganado con acciones del Estado o de los privados, como sea, pero que generaron espacio de ciudad. Hacia la izquierda aparecen los espacios públicos y a la derecha los trazados de vías nuevas, pero lo que importa aquí es entender esta transformación. ¿Y de qué sirve mirar el pasado? Suponemos que nos permite cuestionar el presente. Este es el plano del sector Barón, con toda la polémica del proyecto que hay ahí, el desconocimiento o al menos no relevamiento de la problemática patrimonial con las líneas de costa georreferenciadas que muestran o responden la pregunta que no se ha podido responder fácilmente otros sobre qué hay debajo de ese suelo. Y ahí vemos los muelles y su potencial ubicación, la canalización de algunos esteros que nos permiten abrir esa pregunta desde el pasado para saber si lo que estamos haciendo hoy día se condice con el pasado o incluso se contradice. Este borde ciudad o borde puerto, ¿cierto?, que tenía esta agrupación de distintas actividades y superposición de funciones. Aquí están las obras del puerto en 1912 cuando se inicia el hundimiento del primer bloque de hormigón armado en las obras del puerto. Nos demuestra, claro, una fuerza transformadora que, tal como hoy día citamos el caso Medellín, cuando hablamos de Medellín y los teleféricos, claramente, como se ha dicho en otras ocasiones aquí, también tenemos el modelo Valparaíso mostrando esta relación de ascensores y urbanización de los cerros, ¿no? Pero también siempre enfrentados a esta visita permanente de crisis o de catástrofe o de accidente de la naturaleza, como le quieren llamar, pero una ciudad que enfrenta estas situaciones y que claramente parece que a veces se hundiera. Y hace pocos meses, ¿cierto?, el incendio y esta situación en la cual también se vuelve a constatar esta relación de conflicto o de falta de relación entre la principal actividad productiva de la ciudad y la evolución de esa ciudad que está en alguna parte algo consolidada, pero en gran parte de esa parte invisible y abandonada. No sé si todos conocen bien esto, me imagino que sí, nosotros venimos hace mucho tiempo ya debatiendo sobre lo que va a ocurrir aquí,
al frente, ¿no? Algunos lo conocen y otros no. Yo supongo que podemos mostrarlo nuevamente como una preocupación. El plan portuario establece un crecimiento de la plataforma que va a generar algunos efectos en zona patrimonial que nos parecen algo así como inadecuados, ¿no? O que no reconocen al menos el contexto y nos ponen en esta condición expectante. Y seguimos esperando que alguien crea que esto es un chiste, ¿no? Pero también es una oportunidad de corrección. El puerto con o sin la ciudad, por lo tanto, es lo que creo que podemos preguntarnos acá. A veces se mira esto desde el punto de vista físico, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero también se mira desde el punto de vista administrativo y está toda esta discusión sobre la territorialidad de los impuestos, dónde tributa el puerto, por qué. Y se produce esta coincidencia en que el muro del puerto que separa hoy día la ciudad de la actividad portuaria como tal es, además de físico, muchas otras barreras de conversación. Lo veremos después con el caso que Luigi nos va a contar, la experiencia europea, ¿cierto? Cómo estas grandes infraestructuras de puertos se han retirado de zonas urbanas para privilegiar espacios públicos, dejémoslo como para las preguntas posteriores, y cómo claramente hay diseños que, pensando bien los impactos que generan, permiten hacer compatible el puerto con la ciudad. Los planteamientos que nosotros tratamos de resolver son eso, no son el no al puerto y sí la ciudad, son cómo se hace y cómo se puede hacer mejor. Y por tanto, abrir todas las preguntas sobre qué nos conviene como ciudad en Chile, en el caso de Valparaíso especialmente, que es patrimonio UNESCO, ¿no? Y esa es su condición especial. Sin insistir en los monofunción del borde, o si buscar salidas de diversificación productiva que claramente nos permiten suponer mejores efectos económicos y de empleabilidad. El puerto compatible, dejar de hacerlo de siempre, porque si no siempre generaremos lo de siempre, y claramente entender que si los procedimientos de implementación de la infraestructura son incompletos, a nadie le conviene estar infinitamente mitigando sus impactos. Así que este es un poco el gatillante de conversación y ojalá podamos conversar y avanzar en un consenso. Gracias. Profesor, ¿qué nos puede decir de la transformación de los puertos del mundo americano, atlántico, pacífico, entre el siglo XIX y XX? Algo que podamos ver, la singularidad, pero también algunas comparaciones con Valparaíso. Grazie della domanda, mi scuso per non parlare lo spagnolo, ma per fare già grandi sforzi per capirlo. Pido disculpas por no hablar el español, pero les voy a dar la respuesta en italiano. Le situazioni dell'Europa ieri come oggi sono molto diverse tra La di loro situación de Europa, tanto ayer como hoy, son bastante diferentes. e dipende quasi sempre dalla domanda che è stata posta prima. Y depende siempre de la pregunta que recién formuló el señor Texido. E che vale anche per Valparaíso, come capisco dalla nostra discussione. Y también vale para Valparaíso, de lo que entiendo en esta discusión. Una città con il porto o una città senza porto? Si può essere una città di mare con porto, si può essere una città di mare senza porto. Esto es un puerto con ciudad o un puerto sin ciudad. Puede ser también un lugar de mar, un lugar en la playa, pero sin puerto. Questo dipende molto dalla storia della città. Esto depende mucho de la historia de la ciudad. Alcuni porti europei, quasi tutti quelli che si sono formati nel commercio atlantico e del mare del nord, En casi todos los puertos europeos que se formaron en el Atlántico y en el Mar del Norte, penso all'Olanda, in parte al Belgio, sono porti che hanno generato delle città. y son todos estos puertos, como por ejemplo Holanda, que generaron ciudades. Quando entriamo nel Mediterraneo, che è un'altra Europa, Cuando entramos al Mediterráneo, que es otra Europa, abbiamo delle città che generano i porti. Barcellona, Napoli, Genova, sono casi di città che nascono con dei ruoli urbani, con delle funzioni urbane che non sono necessariamente quelle del porto.
Por ejemplo, en el caso de Barcelona, Nápoles, Génova, son ciudades que no nacen nacen del puerto, son ciudades que se van generando. Oggi forse i problemi sono più vicini, ma il punto di partenza deve essere chiaro. Se la città ha delle funzioni che escludono il porto o se sono delle funzioni che sono nate con il porto, come credo che sia il caso di questa città. Por ejemplo, depende de las funciones, si las funciones nacen del puerto o no. Y este es el caso, por ejemplo, de Valparaíso, que la ciudad nace de las funciones del puerto. Napoli è un esempio all'opposto. Nápoles, por ejemplo, es un ejemplo opuesto. Nasce come città capitale, Nace como ciudad capital, quindi con una funzione amministrativa, con funciones administrativas, e ha poi un esercizio di attività marittime. y después tiene el ejercicio, digamos, de portuario. C'è un periodo della sua storia, che è proprio quello della presenza spagnola a Napoli, Hay un periodo de la historia de Nápoles que es justamente la presencia española en ese puerto, quando il Mediterraneo è diventato un mare poco vitale, poco attivo dal punto di vista delle funzioni attivo. Por ejemplo, en el caso de Nápoles, cuando el mar Mediterráneo dejó de ser tan activo desde el punto de vista marítimo, Che le funzioni amministrative prevalgono in una tale maniera che uno scrittore, per esempio, ha detto: il mare non bagna Napoli, non siamo più una città di mare. y un escritor, por ejemplo, también se refirió a esto y se refirió diciendo que esto ya no es una ciudad de mar. Il cambiamento verso il mare la città lo ha nella fine del XIX e all'inizio del XX secolo. Este cambio se produce a los fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX. E solamente però alla fine alla metà del XX secolo, Y solo a la mitad, a mediados del siglo XX, che la città ha cambiato completamente volto e guarda il mare. y está mirando hacia el mar. I quartieri nuovi, più eleganti, cominciano ad avere l'idea della mirada, dello sguardo sul mare. Los sectores que son más adinerados, que tienen un mejor bienestar, son los que empiezan a mirar hacia el mar. Mentre invece quelli più antichi del centro antico non guardavano il mare, erano tutti messi verso l'interno. En cambio, las personas, digamos, los grupos de personas, los asentamientos más antiguos miraban hacia el interior. Il porto diventa importante a Napoli su due grandi questioni. El puerto de Nápoles se hace importante sobre dos grandes fundamentos. L'emigrazione, partivano da Napoli e arrivavano spesso in Cile, a Valparaíso, tra le tante possibili destinazioni. Las migraciones partían desde Nápoles y llegaban a distintos lugares, entre los cuales también Chile. Ed è evidente che non erano solo napoletani, ma era tutta l'Italia meridionale che arrivaba a Napoli per partire verso l'America. Y eran no solamente napoletanos los que se desplazaban por el mar hacia otros sectores, sino que llegaban desde otros lugares del sur de Italia a este puerto y de ahí partían. Però le attività di mediazione, cioè gli agenti della immigrazione, erano a Napoli e quindi Napoli viveva di emigrazione. Entonces, pero los agentes de las migraciones estaban en Nápoles, entonces de ahí parten. Il secondo momento, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, Napoli diventa il grande porto delle attività militari che si svolgono soprattutto nell'Africa settentrionale. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, en cambio, se hace más importante como puerto Nápoles desde el punto de vista militar hacia los sectores de África. Ma anche in questo caso non solo sono i napoletani sono gli attori del passaggio, ma non sono loro, ma la città non è direttamente coinvolta. La ciudad no está directamente involucrada en esto, no son solamente napoletanos, son como los agentes que promueven esto. Questo significa che oggi che discutiamo molto di porto a Napoli,
Actualmente que se discute tanto sobre el puerto de Nápoles, Sembra quasi che siamo all'inizio di una storia, piuttosto che nella tradizione di una storia, come invece è il caso di Valparaíso. parece que estuviéramos al inicio de una historia, no como es el caso de Valparaíso. E questa storia che comincia, si può dire, ha un titolo, un nome, che è Mediterraneo. Este comienzo de Nápoles tiene un título que es el Mediterráneo. Mediterraneo che ha due possibili aspetti. Mediterráneo que tiene dos posibles aspectos. O la novità dello sviluppo economico dei paesi orientali, la Cina soprattutto, O el desarrollo, que puede ser uno, el desarrollo de los países orientales, como por ejemplo China, che lascia immaginare un porto mercantile in cui arrivano le merci dalla Cina, dall'India, dall'Oriente e da Napoli partono per l'Europa. son mercaderías que llegan desde China, desde otros puertos de Asia y desde Nápoles también parten hacia Europa. E qui si spiegano gli economisti che Napoli gode oggi ancora di 4 giorni di vantaggio rispetto ai porti del Mare del Nord. Nápoles goza de un privilegio que tiene 4 días de ventaja respecto a otros puertos del norte. Cioè le merci che arrivano dall'Oriente attraverso il canale di Suez, se arrivano a Napoli, arrivano 4 giorni prima. Por ejemplo, todas las mercaderías que llegan desde Asia y desde el Oriente pasan a través del canal de Suez, llegan a Nápoles 4 días antes que se llegaran a otro puerto. Però se Napoli non ha un porto efficiente e delle reti di trasporto rapide, questi 4 giorni si perdono. Oggi gli economisti dicono che in realtà il nostro vantaggio non è più 4, ma è più 2. Sí, pero resulta que si Nápoles no tiene las redes para desplazarse con las mercaderías hacia el resto de Europa, se pierde esta ventaja y ya no son, los economistas incluso hablan de que son 2 días de ventaja y no 4. E questa è già una prima curiosità che io ho verso Valparaíso. Qual è il rapporto tra il porto e la possibilità di utilizzare dei vantaggi in termini di trasporti verso l'interno, perché un porto ha senso soprattutto per quello che ha alle spalle, non per quello che ha davanti. Claro, y entonces, por ejemplo, esto es lo que hay que ver en Valparaíso, porque un puerto no es solamente el que recibe, sino que también lo que tiene a su espalda, es decir, cómo se mueven las mercaderías hacia otros lugares. L'altra possibilità di Mediterraneo, questo è un porto mercantile, invece Un puerto mercantil. l'altra possibilità è un porto turistico, Otra posibilidad es que sea un puerto turístico. cioè un porto nel quale, come già accade molto, c'è uno sviluppo delle attività di crociera, Por ejemplo, puertos que tienen muy desarrolladas las actividades de los cruceros, e quindi un porto di attrattiva turistica. y entonces es un puerto de atracción turística. Nel primo caso un porto mercantile non può invadere la città, si deve spostare lontano dalla città. Nel secondo caso invece deve rimanere il più possibile vicino alla città perché deve diventare la porta del vantaggio turistico. Entonces, la diferencia que tiene que haber, por ejemplo, si es un puerto mercantil, la ciudad tiene que estar más alejada. Y en el caso contrario, si es turístico, la ciudad tiene que estar mucho más cerca. Questa stessa situazione nell'Europa mediterranea esiste a Marsiglia, a Barcellona, a Genova. Esta misma situación se da en Marsella, Barcelona y e Genova. y Génova. Ma io credo che oggi, e qui mi fermo cercando di capire Valparaíso quali problemi invece ha, solo Barcellona è riuscita ad avere lo sviluppo in qualche modo di tutte e due le vocazioni, i destini, cioè un destino turistico e un destino mercantile. De todas maneras, Barcelona
es la que pudo desarrollar los dos polos, el polo turístico y el polo económico, y habría que ver cómo se está dando la situación en Valparaíso. Bueno. Yo quisiera apuntar algunos factores de largo plazo en Valparaíso. ¿Qué sucede en Valparaíso? Primero, hay un fenómeno que es, no sé, muy chileno, en fin, que la gente se va a la periferia. Ha sucedido en Santiago, que se han abandonado barrios, el centro. Se ha revertido un poco estas últimas décadas, pero muy poco. Pero de eso sufrió mucho Valparaíso. Valparaíso tiene clase media, que es como la masa crítica para formar realmente un grupo dirigente en el buen sentido de la palabra. Hay un tema de seguridad. Se cerró al mar. Un proceso que de mediados del siglo XX se cerraron los paseos del mar. Se ha revertido estas últimas décadas, pero todo esto es lento. No se ha conservado lo que hay que conservar. No está claro el tema de la vista. Quiero decirle aquí a todos los de la región, de Valparaíso tiene algunas cosas únicas en el mundo. Desde aquí vemos en algunos días al año, alrededor de 30 o 40, al monte Aconcagua que está en Argentina, con las diversas capas. Desde aquí, desde el Molo, desde la bahía, desde los cerros. Eso es algo maravilloso, está como a 200 kilómetros, estoy inventando la cifra, pero por ahí debe de ser. Valparaíso tiene un destino, si vuelve a ser, bueno, es ciudad, se creó como puerto, pero se transformó en ciudad y va a sobrevivir como ciudad porque los puertos van a seguir las tendencias tecnológicas y económicas que haya. Puede ser recreacional, vacacional, porque esta vista directamente a un puerto se tiene en muy pocas partes. En Hamburgo los sectores que tienen vista al río, pero son cosas de mega millonarios. Así. Aquí hay una posibilidad, pero hay que tener una política clara dónde vamos a hacer un lugar con rascacielos y dónde no. Eso es algo importante y a todos nos interesa. Tiene que haber seguridad, que es un tema también crítico en Valparaíso. Sobre todo estos temas yo creo que Alberto tiene mucho que decir. Gracias. Bueno, sin duda que no es fácil hacerse estas preguntas cuando hay un pie encima, ¿no? Y aquí hay una situación en que los espacios de reflexión, por eso comencé agradeciendo un lugar como este, no se han dado o ha sido muy difícil darlos. El debate sobre el plan maestro portuario de Valparaíso, que es la punta del iceberg sobre una discusión sobre la ciudad portuaria chilena que tiene un territorio abandonado. No hay tuición clara en torno a cómo es esa relación de los espacios habitados y el puerto. La política portuaria está en manos del Ministerio de Transporte, hay ciertos entes técnicos por ahí que pueden decir algo, los municipios no logran ingresar a los territorios portuarios y por tanto tenemos muy malos ejemplos, de algunos de ellos veremos luego, pero esta situación de defender desde la autoridad sin color político, este es un problema de la tecnocracia casi, o de la ausencia de normativas o modernización de las leyes sobre cómo se relacionan las ciudades y los puertos. Y la ausencia de esa innovación nos hace seguir mirando la experiencia del primer mundo como una anécdota imposible, cuando en realidad no solo estamos tardíos de reconocer lo que ya comenzó a pasar en Baltimore en los años 60, que es la primera ciudad portuaria que traslada su actividad dura fuera del radio urbano y por tanto libera suelo y se genera espacio público, no espacio privado de uso público, que son sutilezas pero que aquí no queremos ver. Entonces si tenemos la capacidad de contrastar, porque los casos internacionales ya han sido presentados acá, pero hacemos oídos sordos para seguir repitiendo las lógicas del pasado y de ese subdesarrollo que nunca dejamos, porque aunque creemos que estamos permanentemente en el umbral del desarrollo, si no modificamos los procedimientos, en este caso de la implementación de infraestructura, probablemente ese umbral del desarrollo camina junto a nosotros para nunca ser atravesado. Y lo digo incluso, como decía antes, sobre esta ecuación compleja de cómo compatibilizar actividades productivas con calidad de vida urbana. Esa ecuación es la difícil, no es la de no hacer nada, no es la de hacerlo todo, claramente es una negociación intermedia que como defendemos desde el diseño urbano, desde la arquitectura, es posible porque lo podemos hacer, hemos intentado demostrarlo, pero las puertas se han cerrado a esa discusión desde la autoridad y por tanto suponemos que este debate tiene que ver con levantar una opinión pública que tenga claridad de lo que está pasando. Mucha gente, como les decía, no sabe que aquí en esta bahía se va a levantar una plataforma portuaria que va a generar un murallón de contenedores que, bueno, tendrá sus efectos, ¿no? Y algunos defienden eso como innovador o incluso le llaman sustentable. Entonces,
¿Nos estamos engañando manteniendo estas malas costumbres del pasado o llegó la hora ya de preguntarnos si debemos modificar esos procedimientos para realmente hablar de desarrollo como corresponde? Muy interessante. Insisto, credo che un punto comune tra le nostre città oggi, Napoli e Valparaíso, pure con delle storie molto diverse, El punto de confluencia entre Valparaíso y Nápoles, que tienen una historia bastante similar, è la necessità, credo, di una scelta. es Quando si parla di porto. es la necesidad de una opción de puerto, de una elección. Mi spiego. Da una parte, se si sceglie lo sviluppo delle attività produttive, Si, por ejemplo, se elige el desarrollo de las actividades productivas, questo importa, come lei dice, esto importa, como una dice politica usted, nazionale. esto comporta una Se no política hai nacional. autopistas, se no hai ferrocarrili, se no hai un trasporto. Se un paese non immagina di avere delle attività produttive per cui ha bisogno di un grande porto, non sarà la città a poter creare un grande porto. No es la ciudad la que va a crear toda esta capacidad productiva que puede tener un puerto, sino las redes que puedan tener las redes viales, a través de trenes, a través de camiones, de los caminos. Però questo, come a Rotterdam, come ad Amburgo, come in parte a Marsiglia, fa diventare i porti delle piccole o grandi città autonome. En el caso de Rotterdam, de Marsella, por ejemplo, estos son casos especiales en que tienen un desarrollo que los hace como bien especiales. Sono degli hub, le merci arrivano e passano. Aquí las mercaderías, en esos lugares, las mercaderías llegan y pasan. E tutto si svolge con grande efficacia nel quadro dello spazio che chiamiamo porto. Y esto se desarrolla en un gran espacio que se llama puerto. Oppure, perché mi sembra questo oggi il volto della città di Valparaíso, O il tal destino vez turistico. lo que hoy ocurre en el puerto del Valparaíso, que me parece ver, Ma mi chiedo, come a Napoli, se si sceglie una via turistica, il problema diventa quello del legame tra un'attività portuale piccola, in effetti, por ejemplo, si se opta por una actividad turística, entonces parece que la actividad portuaria disminuye, se hace muy pequeña. dove diventa molto più importante invece l'accoglienza che la città offre all'arrivo attraverso il porto. Donde más importante es la acogida que pueda tener a la llegada al puerto. E qui per esempio per Napoli problemi di sicurezza come quelli che lei racconta. Por ejemplo, en el caso de Nápoles también los problemas de seguridad, como son los que usted relata. Problemi di percorsi turistici facili da capire per chi arriva. Por ejemplo, recorridos que puedan ser fáciles para las personas que llegan. Sviluppo di attività ed iniziative come il Puerto de Ideas qui a Valparaíso. Desarrollo de iniciativas, como es el caso del puerto de Ideas. Però per Napoli questo significa inserimento in un sistema di crociere del Mediterraneo. Esto, por ejemplo, para el caso de Nápoles, significa un desarrollo de todo lo que es el sistema de cruceros en el Mediterráneo. Hay un sistema de cruceros en Valparaíso? Yo creo que no es la misma situación, En el caso de Valparaíso, al parecer, no hay como este sistema. Tuttavia, un porto con funzioni essenzialmente produttive Por ejemplo, pero sin embargo, un puerto fundamentalmente desarrollado en el aspecto productivo potrebbe effettivamente entrare in contrasto con la scelta turistica culturale che è evidente oggi
nella forma della città. Por ejemplo, podría entrar en conflicto y en contraste con el desarrollo efectivo de la ciudad. Puerto y ideas non sono il mismo. Aquí se puede haber un collegamento, ma in generale il puerto e las ideas son destacadas. Disculpe por mi español. Profesor, dos preguntas. Una, si hay una comparación y cómo, si usted conoce la evolución de Buenos Aires y Río como ciudades y puertos. Y la segunda, ¿cómo ha tratado Nápoles y otras ciudades el tema de que puede que el puerto ya no es lo esencial que funda la ciudad, pero sí el mar es algo que le da toda la riqueza a la ciudad? ¿Cómo no cerrarse hacia el mar? Vengo da Rio, sono stato nei giorni scorsi e mi è apparso evidente che la scelta, lei chiedeva di Rio de Janeiro, è abbastanza facile da un certo punto di vista. En el caso de Río, al parecer, la opción es bastante fácil, según mi opinión. Perché la principale attrattiva turistica di Rio sono le spiagge. Porque el principal atractivo turístico de Río son las playas. Quindi Rio ha spostato il porto dopo il centro e non si occupa più di di un mantenimento di qualità del centro urbano. Río, por ejemplo, desplazó su puerto hacia otro lugar y entonces ya no es como el polo urbano de la ciudad. Ma poco importa per il turismo perché il turismo non è interessato al centro di Rio, ma alle sue spiagge, Per e quindi esempio, altrove. La parte turística no está interesada en el centro del río, sino en las playas. Che è una soluzione che per Napoli non avrebbe nessun senso, perché Napoli ha un'attrattiva turistica nel centro della città e poi fuori ci sono le isole e ci sono le costiere, ma sono lontane, quindi il porto è direttamente legato alla città, al centro della città. En el caso de Nápoles, el puerto está ligado a lo que es el centro. La parte más importante de Nápoles es el centro. Aparte de esto están las islas y todas las otras, la parte de la costa, pero lo central es la parte. Quindi il punto di equilibrio per Napoli oggi è quello di costruire una vocazione di crociere ben legata alla sicurezza della città. El desafío para Nápoles es crear todo este desarrollo de los cruceros, pero vinculado con la seguridad de la ciudad. E questo si dovrebbe raggiungere, soprattutto nel prossimo anno, con la risistemazione della grande piazza del municipio che è davanti al porto. Y esto se debería lograr con la reestructuración del municipio de Nápoles, que está justamente frente al puerto. È una grande piazza che oggi ospita un grande cantiere di metropolitana. Esto es ahora, son obras de la metropolitana, en la parte de la plaza que está delante del municipio de Nápoles. Dal prossimo anno, dal porto, si potrà attraversare la zona della metropolitana della stazione sotterranea attraverso un grande museo sotterraneo della città, della storia della città, e risalire poi nella grande piazza del Palazzo Reale. Ahora, el próximo año se supone que ya va a estar lista esa reestructuración y la gente que llega al puerto va a poder atravesar en forma subterránea por el metro, donde va a haber un museo, y de ahí llegar al resto, a la plaza central que está delante del Palacio Real. Il passeggero della crociera scende dalla nave, entra in questa area sotterranea oppure nella parte sistemata sopra, attraversa questo grande museo che è anche una stazione della metropolitana ed esce poi nel cuore della città antica.
O sea, la gente que llega desde los cruceros va directamente o al túnel donde está el museo o en la parte superior de la plaza donde va a estar todo remodelado y de ahí pasa directamente a la otra plaza que es el Palacio Real. Questo dovrebbe risolvere anche problemi di sicurezza Esto también debería resolver los problemas de seguridad e soprattutto rende possibile per le crociere una visita della città in poche ore, ma efficace. y esto también podría ayudar a los cruceros a hacer una visita a la ciudad en pocas horas pero muy eficaz. Perché oggi quasi tutti i passeggeri delle crociere preferiscono utilizzare la sosta a Napoli per andare a vedere Pompei oppure per vedere la costiera di Sorrento e quindi non toccano proprio la città che viene considerata pericolosa e poco chiara, cioè non si sa scendendo che cosa si deve fare. Ahora los pasajeros que llegan a los cruceros prefieren ir directamente hacia Pompeya o hacia la zona costera, hacia Sorrento, y no llegan hasta el centro justamente por la seguridad que es el corazón de Nápoles. Però questo è una scelta di porto per lo sviluppo turistico. Pero esta es una opción que tiene Nápoles para el desarrollo de la parte turística. Infatti parliamo spesso della necessità di fare in un altro punto un porto di imbarcazioni private. Entonces, È un'altra opportunità. otra posibilidad es hacer otro puerto para el embarque de pasajeros. Ma quando noi parliamo del porto per il Mediterraneo, del porto produttivo, Napoli sembra non essere più interessata a stravolgere l'intera città per creare condizioni come quelle che ho detto, cioè di così grande efficacia che non perdi i giorni in strutture che sono troppo lente per quelli che sono oggi gli standard del passaggio. Ahora hay que ver si Nápoles está dispuesta a hacer todo este desbarajuste para darle la posibilidad a los turísticos de que puedan llegar a otros lugares. Nell'Italia meridionale questo destino è per un piccolo centro della Calabria, Gioia Tauro, dove esiste la possibilità di una grande struttura di porto, però lì abbiamo il problema che l'autopista è troppo piccola e quindi poi si perde tempo nel passaggio. Hay la posibilidad de hacerlo en otra parte, el puerto para la llegada, pero después ahí están las autopistas que son muy estrechas y se pierde mucho tiempo para llegar a los lugares de interés. Quindi insisto nella nostra discussione, il problema è non quale città per il porto, ma quale porto per quale città. El problema no está cuál ciudad para este puerto, sino que cuál puerto para ese tipo de ciudad. Bien, si me permite. ¿Qué ideas tienes tú acerca de esta relación entre el desarrollo material y la conservación de la personalidad y del sentido de la ciudad? Lo que pasa es que, bueno, como se citaba recién, ¿cierto? Hay casos internacionales que son útiles de conocer. En un contexto además donde Valparaíso, después del incendio, se encuentra en esta cosa que no es sorpresa y es parte de su idiosincrasia incluso y esa identidad, que es la repetición de la catástrofe de distintos tipos, ¿cierto? Que obliga a estas miradas de destrucción, reconstrucción, forzosamente cada cierto tiempo. Yo creo que más allá de lo que ha pasado en las ciudades portuarias, que son lecciones clarísimas de lo que podemos hacer, está ahí, el Homo sapiens lo hizo, podemos ser capaces, pero las excusas que se buscan para no hacerlo convienen entonces invitarnos a revisar. El caso Medellín, por una parte. La reconstrucción nuestra hoy día en los cerros, ¿cierto? Tiene un montón de problemáticas que no nos permiten repetir la buena experiencia colombiana en reconstrucción de quebradas. El argumento que se usa primero para todo este tipo de cosas es si el ingreso per cápita lo permite. Medellín tiene cerca de la mitad del ingreso chileno. Sin embargo, han sido capaces de hacer intervenciones sobre las quebradas que son absolutamente impresionantes. Y nosotros vemos aquí cómo con más dinero no podemos, porque la rigurosidad de la institucionalidad no lo permite, cada repartición ve un tema y no lo permite la vecina,
pese a que tienen que hacer una obra común, el financiamiento de las obras públicas, que allá está resuelto a través de la propiedad pública, de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, que aquí privatizamos. Ya les contaré alguna experiencia del incendio también, porque abrimos grifo y no salía agua. ¿Y por qué entonces? ¿De qué nos sirve esto si estamos finalmente en una trampa en la que no podemos hacer cosas? Y nos limitamos y finalmente ese doble per cápita no nos sirve de nada porque no podemos generar las transformaciones sociales y urgencias que tenemos. Y el otro caso interesante, que es del cual conocemos más cifras, es el caso barcelonés, que no es solo una foto que nos muestra un lindo paseo costero donde podemos caminar libremente, también nos demuestra qué pasó en el antes y el después de la transformación. Antes de que Barcelona abriera su puerto en los años 90 para las Olimpiadas, era un puerto muy parecido a este. Había un ferrocarril, una muralla de contenedores, unos cerritos de harina de pescado y unos containers, como cualquier puerto industrial. Pero tomaron una decisión y pasaron de 50 o 100 empleos, que era el pic de 100 empleos que tenía la actividad portuaria, con una sola actividad principal, a la situación post-olimpiada, con el gran beneficio estético que tiene eso, pero que está respaldado en cifras impresionantes, como que inmediatamente después hay 4.000 empleos en vez de 100, más 3.000 empleos que vienen desde la ciudad y se inyectan a ese borde, que son preexistentes. Por tanto, estamos hablando de que el efecto de no imponer una sola actividad sobre un borde portuario, urbano, en una ciudad, ¿cierto?, y abrirlo a nuevas actividades permite multiplicar entre 40 y 70 veces su impacto, y que además viene respaldado con 15 millones de visitas anuales al puerto, y por tanto, no digo que podamos repetir eso porque sería traer a todos los chilenos una vez al año aquí, pero bueno, pero sí al menos saber que hay cifras que permiten hablar de que el impacto que se intenta imponer, de que el puerto es la única alternativa productiva a esta ciudad, en realidad es una situación muy cuestionable y que claramente nos obliga a revisar esta cosa de visión ciudad que perdimos, porque alguna vez la tratamos de armar, pero que hoy día está perdida y diluida en una lógica de algo así como autorregulación de mercado, que más problemas ha traído que soluciones y que además nos va a obligar, como decía antes, a estas cosas que se corrigen eternamente, ¿no? Porque al no ver y al no incorporar procesos, miradas diversas, lo único que hacemos es hacernos zancadillas para que una y otra vez estemos corrigiendo lo mal que hicimos antes. Vamos a pedir que puedan bajar un poquito la luz para mostrar una fotografía. Valparaíso ha tenido alguna actividad, aparte del puerto, que de todas maneras va a seguir siendo puerto, pero con la posibilidad de que se desplace también. Yo cuando era niño en la década del 50, mis hermanos mayores me querían llevar a una manifestación contra San Antonio, para que no invirtieran allá. Yo creo que esas medidas son inútiles y como país no tiene sentido, hay que pensar las cosas de otra manera. Ha tenido la Armada de Chile, que ha sido como el elemento más fiel. Recientemente, digo estas últimas décadas, las universidades. Yo creo que también, dada su posición geográfica, los elementos, la fama mundial que tiene, puede hacerse como proyecto una ciudad vivible. Y ahí puede atraer a una clase media que tenga su segunda habitación acá o que viva acá. Eso va creando fuerza, un elemento importante. Hay que hacer una ecuación entre los cambios materiales, entre la economía, la educación, la cultura, lo posible también. No conozco el plan concreto del mall de Barón, no quisiera criticar lo que no conozco, pero claramente aquí tenemos, este es el mall de San Antonio. En un tiempo yo fui mucho a esa ciudad y cuando volví a ir, pasé una vez, lo vi, encontré que lo hermoso que tenía una ciudad más crítica que Valparaíso como ciudad. Lo más hermoso, el paseo marítimo, estaba destruido. Claramente esto no lo queremos para Valparaíso, queremos otra posibilidad y existe esa posibilidad de llegar a una solución que ponga en acuerdo el cambio con la permanencia. Vamos ahora a concederle la palabra a ustedes para que en breves intervenciones establezcan preguntas al profesor o aquí a Alberto o a mí si es necesario, en fin. Y con eso vamos a tener un momento, vamos a ampliar esta conversación acá. ¿Alguien levanta la mano?
Paso este micrófono. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta. Los países necesitan puertos y los puertos necesitan aguas abrigadas. Y en Valparaíso hay aguas abrigadas, por lo tanto, no ocupar el borde costero implicaría reemplazar esa capacidad portuaria en otra parte del país, abrigando aguas, que probablemente costaría varios centenares de millones de dólares. Es un elemento. El otro elemento es que las ciudades necesitan trabajo, necesitan actividad económica. Hoy día la actividad portuaria, directa o indirectamente, representa más de la mitad del ingreso al Valparaíso. Entonces, yo le preguntaría a Alberto si en su visión de mediano plazo, 20, 25 años, él ve. ¿Cómo ve la actividad portuaria? ¿Él la ve? ¿No la ve? ¿La ve distinta? ¿Cómo se logra esta armonía, los intereses del país, de la ciudad, en un esquema de largo plazo? Muchas gracias. Digamos que responder esa pregunta, más allá de la capacidad de pronosticar, implica, tal como lo hemos hecho hoy día, recolectar experiencia. Si estamos 40 años atrasados en lo que estamos haciendo aquí hoy día, bueno, probablemente lo que vemos hoy día en esos países que sí tomaron la decisión es ese destino potencial. Y yo diría que, tal como usted nombró, el tema del crecimiento portuario en aguas abrigadas disponibles en Chile hoy día tiene probablemente la última oportunidad de desarrollo en esta bahía. Es una de las últimas aguas abrigadas del país en términos técnicos. Por tanto, su aprovechamiento, y esa es la pregunta que nos ha incitado a generar un debate público y privado sobre esto, de cómo logramos que esas últimas aguas abrigadas no se utilicen como el siglo antepasado, sino que se utilicen como el siglo que viene, ¿no? Y eso implica inyectar actividades que son posibles. Yo no vamos a entrar en ese debate tan contingente hoy día. Estamos tratando de hacer una discusión de experiencia internacional dentro de la cual queremos ver si estamos obsoletos o estamos en vanguardia. Creo que ese es un poco el objetivo hoy día. Pero desde la academia y con algunos ciudadanos de esta ciudad que estaban inquietos con esta aparición del murallón de contenedores, comenzó una discusión que permitió debatir con propuestas, lo cual fue muy criticado luego de que fuimos criticados por no criticar con propuestas. Por tanto, con o sin propuesta, esto siempre ha sido incómodo. Y la demostración de esa ecuación de compatibilidad es tan simple que llama tanto la atención la dureza que hay desde la autoridad para no abrir la puerta a la discusión. Esto es diseño urbano puro. Barcelona lo hizo y todas las ciudades que han hecho transformaciones de borde costero lo han hecho con inteligencia y con decisión para que los puertos de las aguas abrigadas disponibles se mantengan en zona urbana con diseños compatibilizados que permiten generar dársenas o canalizos de amortiguación. Eso se puede hacer, es demostrado y económicamente es posible porque no se afecta la posibilidad de decir que vaya necesariamente como debiera ocurrir en la lógica contemporánea, pero es posible que los puertos se mantengan en contacto con las ciudades si los diseños son compatibilizados y intentan responder a los impactos que generan. Luego, la discusión sobre las nuevas aguas abrigadas que Chile requiere para el crecimiento de la industria de las exportaciones indica la búsqueda de los puertos de gran escala, donde ahí sí probablemente es más fácil hacer una crítica, porque al menos en la discusión del puerto de gran escala de la zona central, las alternativas que se han barajado, al menos formalmente son 3 y aparece una cuarta. La primera es San Antonio, que tiene claramente ventajas comparativas en términos topográficos y batimétricos respecto a la bahía de Valparaíso. La segunda es Valparaíso, que pese a sus problemas de apretar, tiene ventajas respecto a San Antonio por la estabilidad laboral y la ausencia de paros respecto a la actividad productiva. La tercera alternativa que se barajó es la alternativa se llama la Ligua Norte, no se conoce bien en detalles, pero esa es una posibilidad de llevarnos los puertos y el puerto de Valparaíso o el puerto regional, ¿cierto? Si hablamos además de la fusión de empresas portuarias, que es todo un problema administrativo, pero posible, de que ese impacto se produzca ya de una vez fuera de las zonas urbanas. Y la cuarta alternativa es académica, que es la que se plantea en la desembocadura del río Aconcagua, que la defiende la Universidad Católica de Valparaíso aquí.
Esas 4 alternativas nos abren una discusión, pero lo que suponemos que va a ocurrir y lo que hay con mayor presión visible en el panorama de los discursos que hoy día llenan los titulares, ¿cierto?, es que San Antonio es el primer candidato a recibir ese puerto. La discusión sobre esos impactos urbanos que nosotros hemos tratado de levantar nos tiene a Valparaíso con el número 1 de la discusión, sabiendo que esto está ocurriendo en San Antonio y va a ocurrir en Antofagasta y va a ocurrir en Coquimbo y va a ocurrir en Talcahuano. Pero sabemos que la condición de ciudad patrimonial y además el respaldo que ha habido de UNESCO a ratificar las observaciones que nosotros hemos hecho a los impactos de estos crecimientos portuarios, nos dicen que la discusión de Valparaíso es la que debe darse para abrir la discusión posterior en los otros territorios. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer algún comentario respecto de la historia del puerto de Valparaíso y la importancia que tuvo la apertura del Canal de Panamá. Da la impresión de que el puerto de Valparaíso perdió una importancia relativa muy fuerte cuando se abre este canal y dejan de pasar una serie de buques que antes necesariamente tenían que dar la vuelta por el Cabo de Horno y parar aquí. Ahora el tema es que eso pareciera que hizo que la ciudad pasara a un estado de semi-abandono, por decirlo así. Se perdió una gran capacidad de trabajo, habían industrias que hoy día ya no están en el puerto y lo que sí yo veo como una posibilidad futuro, y eso es lo que me gustaría preguntarle a ustedes si están de acuerdo con este planteamiento, es que el eje norte-sur está cambiando hacia el eje oriente-occidente. O sea, hoy día el comercio con China, por ejemplo, con el sudeste asiático, es cada día más importante y nosotros en ese sentido tenemos una posición relevante como país, porque evidentemente somos parte del Pacífico y el Pacífico hoy día es un mar tremendamente importante y al venir por acá también se acortan en una cantidad enorme de millas náuticas el viaje que eventualmente se puede hacer por el otro lado. Entonces nosotros estamos mirando incluso. En la sexta región usted decía que habían 4 puertos, digamos, hay uno en términos académicos, pero yo le podría mencionar, por ejemplo, lo que podría ser la zona de Navidad. Ahí hay aguas abrigadas que obviamente habría que eventualmente preocuparse de profundizarlas un poco, pero esa podría ser una muy buena alternativa también. Y como se está pensando en un corredor bioceánico, también puede ser una alternativa de generar un nuevo puerto allá. No sé qué opinión tienen de esto. Gracias. Sí. El terremoto del 6 y el Canal de Panamá son como un punto de inflexión, indudablemente, en la historia de Valparaíso, pero el Canal de Panamá como país a nosotros también nos convino, o sea, fue un arma de doble filo porque nos acercó en el tráfico marítimo, que era el que daba el tono en la época, lo sigue dando, a la costa este norteamericana, al sur norteamericano y a Europa, mucho más. Entonces tuvo ese elemento. Creo que hay otras razones para la crisis de Valparaíso. Y también en la relación con Asia, que está pesando tan grande en nuestra economía y en todos los países de América del Pacífico. Como país, nuestra relación es importante. Como puerto no me atrevería a asegurar que eso va a ser decisivo para Valparaíso. Es importante quizás modernizar Valparaíso, pero no necesariamente que por ahí hay una respuesta para la ciudad de Valparaíso. Yo respondo mientras traducen. ¿O Luigi quiere responder? No, hay una pregunta. Sì. È molto importante quello che voi dite sul problema della classe media. Es muy importante lo que ustedes están mencionando sobre la clase media. È un problema che ha anche Napoli, Es un problema que también lo tiene Nápoles, sia storicamente che oggi. tanto históricamente como en la actualidad. Ma la mia domanda a voi, e quindi la mia domanda a me, è questa. Si crea oggi classe media sviluppando le attività produttive come accadeva all'inizio del XX secolo? La pregunta anche- es si se crea clase media con las actividades productivas como ocurría Tradizionali, diciamo, attività produttive desde la tradizionali. perspectiva tradicional,
o saltando invece nella postmodernità delle attività culturali, O saltando a la posmodernidad hacia las actividades culturales delle produzioni culturali. y las producciones culturales. Noi abbiamo un esempio in Italia che non ha niente a che vedere con il mare, però ci aiuta. Nosotros tenemos una experiencia que no tiene mucho que ver con el mar, pero de todas maneras es importante. Torino era la capitale dell'industria automobilistica. Turín, que era la capital de la industria automovilística. L'industria automobilistica in Italia declina La industria automovilística en Italia declina en este momento e Torino declina y Turín declina junto con esto. Negli ultimi 15 anni, invece, Torino è diventata la città più interessante in Italia. En los últimos 15 años, Turín ha pasado a ser una de las ciudades más interesantes de Italia, Perché ha abbandonato la fine dell'industria fordista abandonó toda la parte de la industria fordiana e ha adottato una produzione culturale y adoptó una producción cultural che oggi dà lavoro, come diceva prima, a 40-50 mila persone, que da trabajo a tutte, 40-50 mil personas, tutte nella produzione di eventi, le attività legate per esempio alla cucina italiana che adesso è abbastanza importante. todo que tiene que ver con las actividades culturales, con la cocina italiana, por ejemplo, que ahora está muy en boga. Questo ha trasformato la città, ha cambiato il rapporto tra il centro e la periferia, la forma della città di Torino è completamente diversa da come era la città industriale fino agli anni 70. Esto cambió la relación que hay entre centro y periferia y cambió la fisonomía de la ciudad de lo que era en los años 70. Io non ho certezze, ma mi chiedo, una città come Valparaíso non potrebbe insistere nella formazione di una classe media legata alle attività della produzione culturale e quindi anche turistica? Yo me pregunto si Valparaíso no podría de alguna manera crear actividades, desarrollar la parte de actividades culturales, de producción cultural, Dove pure le attività del commercio sono in realtà di commercio culturale, tra virgolette, e non di commercio produttivo. donde la actividad de comercio puede ser también vinculado con actividades culturales, no solamente del comercio tal como se le conoce. Questo significa, se capisco da quel poco che conosco questa città, aprire il mare, Y esto significa renderlo immediatamente, lasciare che il mare invada la città e che la città invada il mare, come Puerto Madero, per esempio, in Buenos Aires. Esto de alguna manera, de lo poco que conoce la ciudad, dice el profesor, podría ser que la ciudad invada al mar y el mar invade a la ciudad. Come in Puerto Madero. Como Sua puerto, opinione, credo. como Sí. puerto como Puerto Madero en Buenos Aires. Absolutamente de acuerdo. Efectivamente, la idea de Puerto Idea es justamente acometer las primeras fases de ese desarrollo de Valparaíso como un centro cultural. No basta, pero puede suceder mucho de hacer habitable la ciudad. ¿Habrá alguna última intervención ahora aquí? Perdón, antes de que se haga la pregunta, ¿puedo responder al señor que preguntó algo aquí? Respecto a la ubicación de Navidad, no está analizada las alternativas formales, pero claramente puede ser agregada. Y respecto a los efectos de eventos históricos que afectaron el desarrollo del Valparaíso, más allá de Panamá, que como parece más bien mítico y no tan real, yo nombraría el canal de Suez, que modificó trayectos que fueron mucho más gravitantes para esto en 1876, o sea, mucho antes y no se habla de él. La aparición de San Antonio, que comienza sus obras el mismo año que se inician las obras de Valparaíso en 1911. Ahí hay un tema de capitalidad, de la definición de la ciudad principal en Chile, cuando Valparaíso y San Antonio peleaban aún por cuál era la ciudad que tenía más poder y más capacidad económica. Y cuando se decide hacer las obras del puerto de Valparaíso, aprobadas, como digo, en 1911, también se autoriza San Antonio. Y las
estadísticas de carga muestran claramente que el gran efecto que tuvieron sobre Valparaíso, pese a que pensaban entonces que era una gran idea y un gran apoyo, demostraron que la carga bajó por la aparición de la carga en San Antonio, que además estuvo lista sus obras en 1917 y no en 1931 como Valparaíso. Por tanto, ahí también hay una clave importante en esta cosa de empresas portuarias que compiten y no se complementan, que es parte de una ecuación que hoy día podemos resolver de mucho mejor modo. Y finalmente la containerización, que es lo que citaba antes, porque el hecho de que las cargas ya no ingresen a la ciudad como graneles, sacos, lo que fuera, que se almacenaba en los subterráneos y primeros pisos de los edificios y manzanas compactas, hizo que entonces el container fuera ese edificio que ahora está en el borde y no genera ningún tipo de vínculo con la ciudad. Entonces, esto es una cáscara de algo así como una salitrera, ¿no?, que operaba de otro modo y que hoy día llenamos de pubs o de ruinas, ¿no? Y eso es parte de esa falta de reconversión productiva que estamos tratando de dilucidar. Las intervenciones, una aquí y otra allá, las vamos a hacer juntas por motivos de tiempo. Gracias. Muchas gracias al panel. Muchas gracias de nuevo, Joaquín, por su excelente conducción. Yo soy María Eugenia Morales, de la Universidad de Chile. ¿Ahí? Gracias. Yo soy María Eugenia Morales, cientista política de la Universidad de Chile, y vivo aquí, medio vivo aquí desde hace 15 años. Un día que me vino un ataque de locura y contra la opinión de toda mi familia compramos una casa patrimonial. Y ahí estamos. Entonces, a mí me llega muy cerca lo que estamos viendo, y sobre todo me impacta mucho en el sentido de que cuando yo pienso en Barón y conozco Barón al revés y al derecho, los 15 años que yo vivo aquí, sin sumar todos los anteriores que pasaba acá, Barón era un punto de basura, un punto de abandono, un punto de tristeza. No sé, y mucha gente se pregunta, ¿de qué vale entonces que si van a hacer un paseo, si van a recobrar esto, ¿no sería mejor que lo que todavía vemos? Yo pienso que aquí hay un problema gravísimo de comunicación y de información que impide de manera cierta que se recojan bien las opiniones. Hay grupos de presión muy fuertes en el sentido de que Valparaíso continúe en una suerte de statu quo, con algún tipo de obras, pero no. Pero por otro lado, hay contratos millonarios suscritos con el puerto a través del sistema de concesiones y que son completamente legales. Yo veo que de esa manera me gustaría un poco conocer su opinión con respecto a la vocación. Yo creo que Valparaíso tiene una vocación de puerto y de ciudad patrimonial también. Gracias. Gracias. La otra pregunta ya. Gracias, buenas tardes. Vengo de Buin y vine expresamente porque traigo una idea que tengo presentada en INAPI, patente de invención, que es para el buen aprovechamiento de las aguas grises al separarlas de las aguas negras, al bajar por el CHAF en los edificios altos. Mi proposición es poner otra cañería de bajada para conectar a esa cañería todas las aguas grises del lavamanos, de la ducha, de que los edificios altos generalmente tienen piscinas arriba, que todas esas aguas regularmente limpias bajen por esa cañería nueva, separada de las del inodoro. Y de esa manera esas aguas se podrían acumular en estanques a 4 o 5 metros de altura para ocuparlas principalmente contra incendios, porque esas aguas se podrían ocupar de esa manera sin hacerles ningún otro proceso. Y si eso hubiese estado hecho, cuando hubo ese gran incendio acá, habrían desfilado los camiones de aljiber
porque en 2 o 3 minutos se podía llenar un... Gracias, señor. Sobre lo primero, sí, yo estoy de acuerdo, tiene que haber una aproximación entre la empresa privada, la acción económica y el destino de la ciudad. Las dos cosas separadas no funcionan. El punto es que lo que se haga en Barón no rompa la apertura de la ciudad hacia el mar, que dejémonos invadir al mar, invadamos el mar en el buen sentido de la palabra. No sé, en París, el París clásico se ha mantenido y eso es una gloria de la humanidad. El presidente Pompidou permitió en una parte, nada más que en una parte, hacer algo moderno, la Défense, que es todo un monumento a la arquitectura moderna. Eso yo creo que es el genio que hace falta por estos lados. Yo quisiera complementar porque, bueno, si nos hemos fijado bien y para ponerle orden a las prioridades y urgencias, o mejor dicho, los impactos no medidos de ciertas decisiones, yo cité aquí el Terminal 2 que se realiza en el frente de la bahía. El tema del mall es una iniciativa que nos parece poco adecuada porque, bueno, como decíamos, si recogemos experiencia internacional vemos que hay privilegio de espacio público por sobre espacio techado, privado, como se quiere llamar, o espacio de consumo, los distintos nombres que tienen los centros comerciales. El hecho de que los territorios portuarios no estén bajo tuición de plan regulador hace que se produzca un vacío normativo que ha permitido aquí, por ausencia de reglas claras, el privilegio del espacio privado de uso público por sobre el espacio público. Basta solamente visitar, bueno, incluso el caso Guayaquil o el caso Puerto Madero para ir más cerca, pero el caso barcelonés, si uno analiza el porcentaje de ocupación de suelo de las nuevas intervenciones es bastante ínfimo respecto al total, que son superficies limpias, abiertas, vegetadas, sin publicidad de ningún tipo. ¿Por qué aquí, ante la oportunidad de apertura, nos planteamos una tapadura? Bueno, está la bodega Simón Bolívar que tiene sus propios problemas, ¿no? Y ahora viene una alternativa solucionada que no conocemos y podría haber mejorado parte de ese impacto que tenía el diseño original que hablaba de tiendas ancla, cuando la recomendación internacional dice que toda actividad que pueda no estar en el borde costero, no esté en el borde costero. Y por tanto las actividades que pueden estar son marinas, obviamente, caletas pesqueras, y en la zona más terrestre, museos del mar, acuarios, otro tipo de actividades, que claramente no son tan lucrativas para el inversionista privado que viene. Y es cierto que los contratos están firmados. El debate que nosotros estamos armando viene hace 4 o 5 años, antes de la firma de los contratos. Hoy día la excusa de la autoridad es el contrato firmado. Sin embargo, suponemos que mientras no haya obra o no haya levantamiento de esta obra física desmontable, que es lo que además plantea UNESCO para el mall, estamos a tiempo de hacer una pregunta, sabiendo que la respuesta no es taxidérmica, pero que tampoco es la imposición de una mirada hiperproductivista, que en este caso son las grandes malls, ¿no? Y estaba la foto aquí. Esa ciudad ya existe, no es un render, ¿no? El mall de Castro también está levantado y lo vemos ahí junto a nuestras cifras de macroeconomía favorables, pero en realidad son coronamientos bastante tristes de lo que estamos haciendo con las ciudades.